Listo. Muy buenos días. Nos encontramos acá con el señor Reinaldo Romero. Él es edil del municipio, de eso es una localidad, ¿cierto? Localidad del Sumapaz, periodo 2016-2019. Entonces él muy amablemente me hizo el favor de colaborarme con las preguntas expuestas en el trabajo de cultura política. Don Reinaldo, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos Mi días. nombre es Jorge Enrique Ferrucho Valencia, estudiante de Gracias. Administración de Empresas de la UNAD de la ciudad de Bogotá. Entonces las preguntas que le voy a realizar son las siguientes, son 5 punticos muy breves. Sí, señor. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? ¿Qué diferencias? Comencemos por las diferencias. Las diferencias entre Estado, nación y gobierno. Estado es una ubicación geográfica con una cantidad de personas eh, regidas bajo una misma normatividad en un territorio. Eh, Se diferencia con gobierno porque los gobiernos cambian por mandato constitucional hoy en día cada 4 años. Entonces puede haber gobiernos de muchas tendencias políticas, gobiernos de tendencias liberales, conservadoras, un poco más de izquierda. Entonces esos son los gobiernos. Eh, Frente a nación es un poco dentro de la misma, enmarcado dentro de los mismos parámetros de Estado, pero la nación se entiende como todo el conjunto de un territorio, de una población y un gobierno que pueda existir en el momento. Las similitudes, hay muchas similitudes entre Estado y nación, porque pues, Estado y nación tienen similitud en que tienen que tener un territorio, tienen que tener una población, tienen que tener un marco normativo para regirse. Eso se asimila con Estado, nación. Y gobierno pues es quien representa en su momento ese Estado, esa nación, y quien rige las normas para que se cumplan tanto en el país como a nivel internacional. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Eh, Entre participación política y democracia, vamos a comenzar por las similitudes. Las similitudes es que eh, pues, todo ciudadano en ejercicio de sus derechos tiene el derecho de hacerlo, participar en política y pues democráticamente ser elegido. Eh, pero se diferencia un poco entre la participación política y la democracia, es que se puede participar políticamente también eh, desde la sociedad civil, sin necesidad de haber sido elegido en algún cargo de representación popular. Se puede participar en los asuntos políticos de la nación, la Constitución lo avala, cualquier ciudadano puede participar en los asuntos políticos mediante mecanismos como el plebiscito, la consulta popular, entre otros mecanismos que la Constitución garantiza para los ciudadanos para participar en política. Y se diferencia la democracia porque la democracia es buscar llegar a cargos de elección popular y se hace directamente mediante la participación o el derecho al voto de quienes decidan eh, depositar su confianza para que una persona esté en esos cargos de incidencia política. Muchas gracias. La tercera pregunta dice, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, yo defino la política es un medio para participar y los grupos organizados que tengan unos mismos intereses en común puedan llegar a los establecimientos de poder
o si están en los establecimientos de poder ejercer y hacer cumplir esos intereses en común de ciertos grupos ciudadanos. Entonces es una herramienta que cuentan las diferentes corrientes ideológicas y pues organizadamente puedan llegar a estar en los espacios de poder. O sea, la política en síntesis es una herramienta para buscar el poder y así pues, representar los intereses de unos ciertos grupos. Me preguntaba, ¿y lo político? Sí, señor. Lo político, y pues se diferencia dentro de lo político porque lo político es el actuar de cada día, sin diferenciar, sin representar intereses, sino pues eh, participar cada día en cada uno de los eh, escenarios que exige que el ciudadano esté activo, que el representante esté activo. Exige mucho más una actividad del diario vivir. Muchas gracias. La cuarta pregunta dice, ¿qué elementos componen la cultura política? Que usted crea que los componen. Bueno, la cultura política podríamos mirar que debe estar la ética, debe estar el profesionalismo. En la cultura política debe estar el principio de la buena fe, el principio eh, de bueno, la buena fe donde pues, se deben cuidar de los recursos públicos, entonces ahí debería ser que prevalezca lo público, también es un elemento fundamental sobre los intereses privados. Yo creo que esos son los elementos Importantes. que se pueden resaltar más en Vale, esa sí, señor. tema. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano pues, es acogerse a una normatividad dentro de un Estado. Entonces esa normatividad a usted le garantiza que es ciudadano desde el momento en que nace. Comienza a tener una cantidad de derechos, pero también una cantidad de obligaciones para comportarse como tal dentro de ese Estado de Derecho o Estado Social de Derecho que es Colombia. Entonces usted nace y ya debe tener tiene unos derechos adquiridos al buen nombre, tiene el derecho a, a participar en ciertos escenarios familiares, a tener vivienda digna, educación, salud, entre otros derechos desde el momento de nacer. Se cumple la mayoría de edad, que para este caso en Colombia son 18 años, y usted ya tiene otros derechos como ciudadano mayor de edad, capaz de asumir su propia responsabilidad frente a un Estado normativo, y esos derechos lo llevan a que debe cumplir una normatividad, porque si usted no la cumple pues va a incurrir en alguna contravención a la norma y puede tener hasta prisión por no comportarse como tal. La normatividad de cada país es diferente, pero el Estado debe acogerlo como un ciudadano y protegerlo ante amenazas internacionales o protegerlo en sus derechos fundamentales de los que habla la Constitución del artículo 11 al 41. Bueno, don Reinaldo, muchísimas gracias. Esas eran las únicas preguntas que le quería hacer y agradecerle por su tiempo. Bueno,